Apologética. Amigos de Puntos Comunidad María sensibles Mediadora de y todos nuestra fe. aquellos que nos reciben a través de esta señal de internet, reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro seminario Apologética, puntos sensibles de nuestra fe católica. En este momento vamos a hablar brevemente acerca de los principios fundamentales del protestantismo y su relación con la palabra de Dios. Recordamos que hacia el siglo XVI la Iglesia Católica se hallaba sumida en una especie de estancamiento y algunos de sus jerarcas estaban más preocupados de los asuntos temporales y de los negocios mundanos que de la marcha de la Iglesia y de su propia vida espiritual. Algunas veces se presentaban a raíz de estas actitudes comportamientos escandalosos incluso que desdecían mucho de la obra, de la labor, de la misión de la Iglesia. Esta situación fue notada por muchas personas y entre ellas por un fraile agustino llamado Martín Lutero. Ahora sí lo recordamos todos, ¿verdad? Pues este fraile agustino, preocupado por este estado de cosas, por esta situación que se daba en la iglesia, decidió proponer alguna serie de reformas. Sin embargo, cuando el Papa León X condenó como heréticas varias de las doctrinas propuestas como Martín Lutero, este decidió, en lugar de mantenerse fiel a la obediencia a su santidad el Papa, decidió seguir predicando por su cuenta y lejos de la obediencia, apartado de la comunión de la Iglesia. De esta manera, Martín Lutero podía seguir exponiendo su enseñanza con total libertad. Algunas de sus predicaciones tuvieron eco en distintos príncipes gobernantes europeos de su época y que estaban descontentos con la autoridad temporal que ejercía la Iglesia desde Roma. Este movimiento iniciado por Martín Lutero con el tiempo llegó a conocerse como la Reforma. Esta situación, más allá de quedarse en el mero plano de la predicación y la enseñanza, llegó a guerras muy violentas en distintos lugares de Europa y a la separación de varios grupos que decidieron conformar iglesias nacionales, esto es, iglesias surgidas de esta reforma, de esta discusión iniciada por Martín Lutero, pero que estaban circunscritas como a un lugar geográfico. Se empezaron a gestar iglesias en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, y así con el paso del tiempo, estas comunidades fueron denominadas en conjunto protestantismo. Después de esto, en siglos posteriores, se fueron derivando cada vez más y más grupos, pequeñas iglesias, congregaciones, sectas y aún grupos religiosos no cristianos. En respuesta a los errores que expuso Martín Lutero, el Papa decidió convocar un concilio, el famoso Concilio de Trento, a través del cual se gestó y se empezó a suscitar este movimiento llamado Contrarreforma, dedicado a la defensa de la doctrina cristiana, a la sana exposición de la doctrina católica y a contestar y a oponerse a los errores que estaba predicando Martín Lutero. En medio de este movimiento de contrarreforma surgieron varias órdenes religiosas muy importantes en la historia de la Iglesia aún hasta el día de hoy, como por ejemplo la Compañía de Jesús. Y se avivaron muchas otras órdenes religiosas que se dedicaban a la predicación y a la enseñanza y a la defensa de la fe, como los franciscanos, los carmelitas, los capuchinos. Y en este avivamiento también surgieron algunos de los santos más importantes de la historia de nuestra iglesia, como el Santo Padre Pío V, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y otros tantos defensores de la sana doctrina católica. Desde esa época hasta el día de hoy, como hemos visto durante toda la historia de la Iglesia, en torno al Papa y en torno a la Iglesia Católica se ha conservado íntegramente la sana doctrina y la fe que nos fue transmitida desde Jesús y sus apóstoles hasta nuestros tiempos. Tan pronto como inició el protestantismo en el siglo XVI, empezó a dividirse y vamos a ver algunas de sus principales ramas. La más antigua de todas, los luteranos, que se basaron directamente en las enseñanzas de Martín Lutero y que hoy encuentran principalmente en Alemania y el norte de Europa.
es donde actualmente se mantiene con más fidelidad el grupo de los luteranos. Los anglicanos surgieron de la ruptura del rey Enrique VIII de Inglaterra con la autoridad del Papa y hoy subsisten en Inglaterra y en diversos países que todavía tienen influencia británica. Los calvinistas, que fueron liderados por Juan Calvino, hoy tienen principalmente presencia en el Reino Unido, en Holanda y en Norteamérica. De la rama del calvinismo se derivaron otras ramas históricamente importantes, como la Iglesia Reformada en Holanda, la Iglesia Presbiteriana en Escocia y la Iglesia Congregacional en Inglaterra. Los metodistas ya hacia el siglo XVII surgieron en Inglaterra y contaban con algunas influencias calvinistas y anglicanas y se extendieron principalmente por los Estados Unidos y el África. Los bautistas son la principal rama protestante de los Estados Unidos y también están presentes en algunos lugares de Latinoamérica. Más adelante, entre los siglos XIX y XX, surgió la rama del pentecostalismo en los Estados Unidos, que hoy encuentra principalmente difusión en Norteamérica, en Latinoamérica y aún en Corea del Sur. El pentecostalismo es una de las ramas más vivas de toda la corriente protestante en el día de hoy. Y de estas ramas principales, con el paso de los años, y si vemos en la historia de la iglesia, se han dividido más y más pequeñas sectas, congregaciones y grupos, lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué ese fenómeno? ¿A qué se debe que el protestantismo esté cada vez más y más dividido? Vamos a entrar entonces a ver los principios fundamentales del protestantismo. Hay tres principios, como les decíamos anteriormente, que sustentan toda la doctrina protestante. Popularmente son conocidos como las tres solas y se refiere a tres palabras en latín que vamos a ver a continuación. La primera de estas es la sola escritura, lo cual significa dos cosas: que la Biblia es palabra de Dios y que no hay otra palabra de Dios que la Biblia. Que esta es la única fuente de autoridad y solamente debe creerse lo que allí está consignado. De acuerdo a esto, los protestantes rechazan la tradición y el magisterio de la Iglesia y además se desprende de allí la enseñanza del libre examen, que indica que cada quien puede interpretar la Biblia como le plazca. La segunda sola a que hacíamos mención es la sola fide. Significa que solo es precisa la confesión de fe en Jesucristo para alcanzar la salvación por la gracia de Dios exclusivamente. Y la tercera sola a que nos referimos es la sola gratia. Significa la sola gracia que la salvación es otorgada a Dios al hombre gratuitamente, sin que éste pueda merecerla o adquirirla por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, negando la participación del hombre en su salvación. Implica pues que el hombre es totalmente incapaz incluso de aceptar o de resistir la gracia, puesto que su naturaleza está radicalmente corrompida por el pecado. De acuerdo a esto, algunas congregaciones protestantes incluso llegan a proponer una doctrina como la predestinación, en el sentido de que aún desde antes de nacer cada ser humano está destinado a la salvación o a la condenación. Y de esta manera se niega toda la utilidad de los medios de salvación propuestos por la Iglesia Católica, como los sacramentos, como las buenas obras. Estos tres principios, la sola escritura, la sola fide y la sola gratia, se pueden resumir en realidad en el primer principio de sola escritura, porque se entiende que los dos siguientes principios se deducen de que están escritos en la palabra de Dios, según la argumentación protestante. Por una parte, este principio de sola escritura ha llevado a algo inicialmente bueno, que es el aprecio profundo que tiene la comunidad protestante por la palabra de Dios. En este punto, podríamos tomar enseñanza de ellos. A veces es preciso reconocer que como católicos hemos abandonado un poco ese amor por la palabra de Dios, por esta sagrada escritura. Tomemos este buen ejemplo de nuestros hermanos esperados protestantes. Sin embargo, la parte negativa de este principio de sola escritura es que es un principio que realmente no es bíblico.
Los principios de sola escritura y libre examen son contradictorios e ilógicos, y vamos a ver a partir de la palabra cómo estos principios fueron enunciados, no porque estuvieran en la Biblia, sino más bien para justificar la rebeldía y el rechazo a la autoridad de la Iglesia fundada en el Papa de Roma, esta autoridad, con el fin de marcar y de impulsar muchas de las ideas de la Reforma. Estos principios, repito, no son principios establecidos en la Biblia, sino establecidos para justificar la negativa de Martín Lutero y sus demás discípulos y colaboradores a mantenerse en la obediencia a la Iglesia. Hagamos un breve paréntesis para recordar de dónde recibimos la Sagrada Biblia. ¿Qué es la Sagrada Biblia? Inicialmente, tenemos que recordar que Biblia es una palabra griega que tiene origen en la ciudad de Biblos, donde se fabricaba el papiro para los escritos antiguos. Biblia en el griego viene a significar algo así como una pequeña biblioteca. Es una pequeña colección de libros. Pues bien, la Biblia, que fue escrita por más de 40 escritores sagrados u hagiógrafos durante más de 1500 años, sin duda es una de las obras literarias más importantes de la humanidad, pero para el pueblo judío y para el pueblo cristiano es algo mucho más que eso. Más que una mera joya literaria, la Biblia es la sagrada palabra de Dios, donde se consignan sus enseñanzas y sus guías para el pueblo. Es el libro sagrado por excelencia. Estos libros que componen la Sagrada Escritura fueron redactados desde el tiempo de Moisés, alrededor del año 1400 a.C., se estima. Desde el principio, el pueblo judío creyó en el carácter inspirado de estas escrituras. El profeta, ya sea que transmitiera su enseñanza de manera escrita o de manera oral, era tenido por el intérprete autorizado de la palabra y de la voluntad de Yahvé. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna declaración expresa acerca del origen o el valor de las Sagradas Escrituras, pero podemos encontrar que tanto Jesús como los apóstoles usaron estas escrituras en conformidad con la creencia común del pueblo judío, entendiéndolas y aceptándolas como la sagrada palabra de Dios, lo cual podemos encontrar en versículos como Marcos capítulo 12, versículo 10, o en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 17 al 21. Los primeros cristianos continuaron aceptando esa tradición judía y recibiendo esas enseñanzas como palabra de Dios y creyendo fielmente, tal como nos explica San Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, debemos aclarar y notarlo en la lectura bíblica que Jesús, cuando encomendó a Pedro y sus apóstoles la edificación de la iglesia, no les ordenó en ningún momento consignar una enseñanza escrita. Solamente les animó, les exhortó, les indicó que debían proclamar la palabra de Dios, la buena noticia de la salvación. Y en el ejercicio de esta misión los apóstoles se valieron tanto de la predicación como de la palabra escrita. De allí es donde encontramos la multitud de cartas escritas por San Pablo y los otros apóstoles a las distintas comunidades cristianas de los primeros siglos. Así podemos darnos cuenta que desde el nacimiento de la iglesia y desde sus primeros años, tanto la palabra escrita como la palabra predicada, transmitida oralmente, eran fuente de autoridad comúnmente aceptada por la iglesia. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 76, cómo esa transmisión del Evangelio se hizo válidamente, de manera oral y de manera escrita, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo enseñaba a los apóstoles. Desde el principio del cristianismo, y de manera muy específica para nosotros como católicos, es importante entender que la Sagrada Tradición tiene tanta autoridad como la Sagrada Escritura. Es importante que entendamos la diferencia que hay entre las pequeñas tradiciones que vivimos en nuestra fe católica y la Sagrada Tradición. Una pequeña tradición es, por ejemplo, que en el tiempo de Navidad armemos un pesebre para recordar y asemejar la escena del nacimiento de Jesús. Esa es una tradición muy bella, es una tradición
piadosa y de mucha edificación para los católicos que sabemos entenderla y vivirla propiamente. Sin embargo, es una pequeña tradición, no hace parte de la sagrada tradición que se refiere al compendio de enseñanzas transmitidas por los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia, y que aún hoy es estudiada, es analizada e iluminada por el Espíritu Santo, adaptándose a los signos de los tiempos, pero que no ha cambiado en su esencia. A esta sagrada tradición es a la que nos referimos y de la cual hablamos que tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Y esta confirmación podemos encontrarla en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 80, 81 y 82. Es en virtud de esta autoridad que Jesús confirió a su Iglesia y es por el valor de esa sagrada tradición que la Iglesia Católica ha podido definir el canon, es decir, el listado de libros que componen la Sagrada Biblia. ¿De dónde surge este canon? Algunos de ustedes se habrán preguntado por qué mi Biblia tiene 73 libros y las Biblias protestantes solo tienen 66 libros. Vamos a resolver en este momento esa inquietud. El conjunto de las escrituras que se empleaban en tiempo de Jesús era el que corresponde a la versión llamada de los 70 o Septuaginta. Esta versión es una versión hecha en el idioma griego de las escrituras hebreas y arameas. En esta versión se incluyeron textos que originalmente se redactaron en griego y que eran reconocidos generalmente como sagrados por los judíos. ¿Por qué era importante presentar la escritura en el idioma griego? Para ese tiempo, el idioma griego era, como para nosotros en la actualidad el inglés, una suerte de idioma universal. Entonces, para poder garantizar la difusión y conservación de la palabra de Dios entre el pueblo judío en el destierro, era importante contar con esta traducción al idioma griego. Con base en esta traducción, más adelante, en la época cristiana, San Jerónimo, por encargo del Papa San Dámaso I, elaboró una traducción al idioma latín, que venía a ser un nuevo idioma universal para ese tiempo, y tenemos la versión que se conoce como la Vulgata, directamente traducida de la Septuaginta. Posteriormente, en los concilios de Hipona y Cartago, entre los siglos IV y V después de Cristo, se confirmó el canon de los libros reconocidos como inspirados y como parte de las Sagradas Escrituras a partir del trabajo de San Jerónimo, como recordamos, traduciendo la Vulgata a partir de la versión de los 70. Esta versión fijó el número de libros que nosotros en nuestras Biblias católicas encontramos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento fijó el número en 27 libros. Definitivamente, hacia el siglo XV, en el Concilio de Florencia, en el año 1442, se estableció como definitivo este canon de las Escrituras. Y el Concilio de Trento, en el siglo XVI, ratificó nuevamente el canon establecido, como hemos visto, durante varios concilios y siglos anteriores. Así que no es cierta la acusación protestante según la cual la Iglesia metió unos libros en el Concilio de Trento. Lo cierto es que algunos de los libros que son excluidos por los protestantes de la Sagrada Biblia vienen a ser sustento de la doctrina y la enseñanza católica que rechazaba Martín Lutero, por lo cual él consideró y buscó argumentos para apartar estos libros del canon, para presentarlos como si no fueran inspirados, como si fueran libros llamados por los protestantes apócrifos, tratando de desprestigiarlos. Y esto fue lo que en realidad sucedió. No que la Iglesia metió nuevos libros durante el Concilio de Trento, sino que en medio de la Reforma Protestante, como justificación a sus doctrinas erradas, Martín Lutero decidió extraer libros de la Biblia. Viendo este breve repaso de la historia, podemos concluir que es por la Iglesia Católica, en el ejercicio de su autoridad, del magisterio y de la sagrada tradición, la cual nos puede garantizar con total certeza que tenemos la palabra de Dios en nuestra Sagrada Biblia. Si la Iglesia no tuviera esa autoridad entregada directamente por Jesús
a sus apóstoles. Si la iglesia no tuviera infalibilidad en su enseñanza y en su doctrina, nosotros no podríamos tener certeza de cuáles eran los libros que componen la palabra de Dios. Entonces, si hoy contamos con una Sagrada Biblia a la cual nos podemos referir para nuestra enseñanza, para la guía de nuestra vida, es en realidad por la autoridad conferida por Jesús y ejercida justamente por la Iglesia Católica. De esta manera, como los protestantes rechazan el magisterio y la autoridad de la Iglesia Católica, en realidad no tienen un verdadero sustento para argumentar que la Biblia es palabra de Dios. Después de este breve paréntesis en el cual hemos explorado un poco la historia de la Sagrada Biblia y cómo se estableció el canon bíblico, vamos a entrar a refutar este principio de sola escritura. Tanto los católicos como los protestantes aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y que los libros contenidos en ella han sido revelados por Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los católicos lo creemos porque la autoridad de la Iglesia, como hemos venido exponiendo, así nos lo garantiza. Sin embargo, los protestantes no pueden demostrar que la Biblia es palabra de Dios, porque en ningún lugar de la Sagrada Biblia dice que esta es la palabra de Dios. Así que, según ellos, lo único que debe creerse es lo que está contenido en la Biblia, y pues ya que en la Biblia no dice en ninguna parte con total claridad que esta es palabra de Dios, ellos caen inmediatamente en una contradicción, por lo cual este principio de sola escritura es falso y toda la doctrina que está sustentada en él resulta ser igualmente falsa. Los protestantes suelen citar el siguiente versículo que hemos mencionado anteriormente como sustento de su doctrina. Es decir, si le preguntas a un protestante, ¿por qué dices que la Biblia es palabra de Dios? Es muy común que citen este versículo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Bueno, este argumento tiene un problema muy importante. En el texto no dice hasta dónde abarca toda escritura. No podemos pretender que este versículo haga alusión al contenido actual de la Biblia porque en el momento en que fue escrito, aún algunos textos del Nuevo Testamento no habían sido compuestos. Incluso, si aceptáramos que este versículo hace referencia únicamente al Antiguo Testamento, recordemos que la versión corrientemente empleada en la época era la versión de los 70 o Septuaginta, en el cual se encuentran los libros que los católicos llamamos deuterocanónicos, que como les explicaba anteriormente, los protestantes los han retirado llamándolos apócrifos. La versión de los 70 conteniendo estos libros vendría a contrarrestar incluso esta enseñanza protestante, porque incluye más libros de los que ellos pretenden que sea. Entonces, si citamos este versículo de San Pablo a Timoteo, no podemos emplearlo como fundamento del principio de sola escritura. De hecho, este principio va en contra de la misma Biblia porque distintos pasajes de la escritura nos enseñan que hay que prestar atención a la doctrina y a la enseñanza que esta misma no contiene. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Vean ustedes que no es que esté quitando autoridad a la palabra escrita, pero ordena que tengamos por norma las palabras que oímos del apóstol Pablo. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 2 de esta misma carta a Timoteo, dice, lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Es decir, ya encontramos dos versículos, tan solo entre muchos más, que nos hablan de la necesidad de atender como sana doctrina la enseñanza oral que era impartida por los apóstoles a sus discípulos y por consiguiente a los sucesores de estos. De hecho, Jesús no les ordenó a sus apóstoles que escribiesen nada, como hablábamos al principio, solamente que anunciaran el Evangelio. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena doctrina.
El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. En ninguna parte de este versículo encontramos pues que Jesús les ordenó, vayan y escriban tales libros o vayan y definan tal canon de la escritura. Solo Jesús les ordenó ir a predicar el evangelio y la definición posterior del canon quedó a cargo de esa autoridad de la iglesia. La segunda parte de este principio de solo escritura, que llamábamos libre examen, como les decíamos, también es un principio antibíblico porque va en contra de una enseñanza muy clara de San Pedro en la segunda carta. Pedro se refiere acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo de la siguiente manera. Capítulo 1, versículos 20 y 21 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 3, versículo 16 dice, nuevamente refiriéndose a las enseñanzas de San Pablo, en cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Estamos claros aquí en que San Pedro condena con severidad que cada quien venga a interpretar la escritura como le parezca. Es importante, de hecho es totalmente necesario que haya una autoridad claramente establecida que pueda orientar este estudio e interpretación de la escritura. Y el hecho de que esta autoridad permanece en el catolicismo se puede evidenciar en la unidad que tenemos en la doctrina aún después de 20 siglos de historia. Por el contrario del principio del libre examen, ¿a qué ha llevado? A que cada vez más se hayan suscitado divisiones y más divisiones entre las comunidades protestantes. Además, este es un principio que ellos mismos traicionan en la práctica al contar con escuelas bíblicas. Si es cierto que yo puedo interpretar la Biblia a mi antojo, ¿para qué es importante que yo asista a una escuela bíblica? ¿Por qué tendría yo que obedecer a la autoridad del pastor? ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo solamente inspirará a este pastor o a aquel otro pastor o al líder de esta otra congregación? Este principio de libre examen, como nos damos cuenta, desautoriza inclusive el propio ministerio que los líderes protestantes están ejerciendo. Si ellos niegan la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica y su infalibilidad, ¿con qué derecho ellos se creen infalibles o superiores a los demás en la interpretación y en el estudio de la Sagrada Biblia, siendo que ellos defienden el principio del libre examen? En conclusión, podemos observar que los principios que fundamentan la enseñanza protestante, que supuestamente están basados únicamente en la Escritura, en realidad son principios contradictorios con la misma Escritura. Debemos evitar otro error común surgido a partir de este fundamento, que es justamente la enseñanza o la creencia conocida como fundamentalismo. Es un error en la interpretación bíblica que consiste en que yo debo entender literalmente el pasaje bíblico sin dar una interpretación adecuada de acuerdo al contexto histórico, cultural y otros aspectos importantes como el conocimiento de los géneros literarios en el estudio de la palabra de Dios. Esta interpretación fundamentalista ha llevado a terribles errores, inclusive ha suscitado que en la defensa de sus doctrinas equivocadas algunas sectas no cristianas como los testigos de Jehová o los mormones incluso empleen versiones adulteradas de la propia Biblia. En conclusión, debemos tener finalmente en muy alta estima esta autoridad y magisterio de la Iglesia y debemos dar gracias al Señor que por medio de su Santo Espíritu ha iluminado y ha guiado a los pastores de nuestra Iglesia Católica desde los apóstoles hasta nuestros tiempos para conservar íntegramente la sagrada tradición y la sagrada escritura como nos fue entregada por Jesús y por los apóstoles. Bendecimos al Señor y le damos gracias por la oportunidad de permanecer fieles en esta doctrina y en esta enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Después es el momento de invitarlos a que sigamos fieles y muy enamorados de esta santa palabra de Dios
que debe seguir siendo la guía y la norma para nuestra vida y para nuestra iglesia. Muchas gracias. Apologética, puntos sensibles de nuestra fe.